¿Tú eres igual de pesimista en torno a la situación económica o eres más, digamos, positivo en cuanto a eso? Digamos que soy cauteloso. Pero yo no creo que podamos poner en su verdadera perspectiva lo que está ocurriendo, ignorando también que venimos virtualmente de 12 años de recesión en El Salvador. El Salvador, desde 1996, es el que ha estado creciendo menos en América Latina. Las razones se han explicado. Los organismos internacionales, a raíz de la crisis, señalaron de manera conteste, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, de que El Salvador es el país más vulnerable frente a la crisis. Por muchas razones. Entre ellas, el régimen monetario. Y otra variable muy importante, que va bien ligada a la capacidad de maniobra que deben de tener los países para enfrentar las crisis, es que es una situación fiscal inédita también, por la opacidad con que se manejaron las finanzas públicas. Yo no recuerdo, francamente, un gobierno que haya entregado con una secretividad, bueno, si no hubiéramos quedado en el plano de la secretividad, se podía tolerar. Pero ese agujero fiscal que dejó la administración Saca no tiene nombre, es decir, porque ocultó información. Yo recuerdo que en la transición Calderón-Sol, Flores, también hubo crítica respecto a la transparencia con que se manejaron las finanzas públicas y la transición puramente en el campo de la hacienda pública. Hubo mucha información que se escondió y no necesariamente es del presidente de la República, son de sus funcionarios más importantes los que trastocan toda la información. Inclusive al Fondo Monetario, el Banco Mundial le dan información de la que quieren, pues, porque somos expertos en maquillar cifras. Pero esto que pasó en la transición, que muchos la valoramos como muy positivo en el plano político, en el aspecto puramente económico, fue desastroso, nefasto, delenable. Ahí tenemos el caso que préstamos que habían sido contratados para el pago de la deuda soberana bonificada del 2011 se tuvieron que recanalizar, inclusive para pagar gasto corriente, y Luis lo ha mencionado varias veces, o no. Pero mire lo que pasó ahorita, vaya, se emiten 800 millones y no se cumple con lo que se dijo. Ahora porque No, bueno, se queda con 400 millones el gobierno. También, ¿no? aquí hay, tenía que pagar los netes. por ejemplo, solo en la ejecución del programa para el IDA, la ejecución del presupuesto es mínima, pues. Pero yo también podría decir, es falta de capacidad de gestión o realmente que tengo los recursos presupuestados, pero no tengo la plata, ¿verdad? Ese es el otro problema. Pero tradicionalmente El Salvador, o el gobierno de El Salvador, ha sido muy mal ejecutor de los programas de inversión, ¿verdad? Y aquí los empresarios son los que están tratando de mantener a flote todavía la economía, pero donde no se notan evidentemente aquellas políticas que hasta otras mencionadas. Por ejemplo, Luis creo que lo mencionó, el programa de anticrisis del presidente Lula, para volver al tema, era de 1 millón de casas de interés social. Eso lo vimos nosotros en el Consejo Económico y Social allá en Brasilia hace unos 5 meses. Aquí fue un programa de 25.000 que se está medio ejecutando, ¿verdad? Pero después vino el temporal ese de ida y nos sacó también de quicio. Las cosechas se han venido para abajo también de granos básicos. Entonces, como que las 7 plagas de Egipto nos han caído. Y eso para sumar la otra gran plaga, que es la clase política, ¿verdad? Porque aquí sí, el doctor mencionaba a un dirigente, sí, uno puede fincar mucha expectativa a un dirigente con una visión, con ideas renovadas, nuevas, pero si tú te mantienes con una clase política anquilosada, con los mismos vicios, ese es un problema que no se resuelve ni 50 años aquí en El Salvador. Bueno, es una cadena de acontecimientos donde la corrupción, las componendas, los arreglos bajo la mesa siguen estando presentes aún en este gobierno. Vamos a leer correos. Óscar Aguilar dice, correos que nos dan elementos para continuar esta discusión en nuestro bloque, ¿no? Buenos días, Romeo, invitados. Dice, quiero decirles que no entiendo por qué se acusa al presidente Hugo Chávez de entrometerse en la política de nuestro país, pero no se dice nada, que es el menos usurero en cuanto a préstamos al 1% anual a pagar también en especies, dice. Además, vino antes que todos a construir muchas casas en Comasagua y nos une nuestro idioma y raza. Quiere decir que en nuestros países solo Estados Unidos ha metido sus manos en la política, sobre pretexto de ayudar, habiendo provocado, dice, la actual crisis económica mundial. Siempre ha sido así. No seamos injustos, dice, cuando hablamos de cómo unos países han colaborado
y otros con El Salvador. Bueno, fíjese que sobre esto el presidente Óscar Arias Sánchez de Costa Rica, que acaba de dar un discurso muy interesante, lo estaba leyendo hoy por la mañana, dice casi lo mismo que usted ha dicho, licenciado Vidal, con su propio estilo y su propia forma. Y fíjese que él, que no es ningún izquierdista, como dicen, les dicen que son liberales, pero son neoliberales, el Partido Liberal, el Partido Liberacionista. Él decía hace unos 2 años que el presidente Hugo Chávez, o más bien Venezuela, estaba ya dando más ayuda a América Latina que los Estados Unidos. Entonces es una cuestión de valorarla, ¿verdad? Ayuda económica, ayuda. Y además Chávez, no es Venezuela la que se está gastando mucho más en armamento. Toda América Latina está gastando en armamento, que pudiera verse como un nuevo militarismo. Y eso lo denuncia en su discurso el presidente Óscar Arias ayer, que dice que realmente el tema del gasto militar es triste porque los niños con hambre ven pasar los tanques de última generación y ellos no tienen educación, no tienen escuela, salud. Entonces yo creo de que el caso de Chávez, cuando decimos que no queremos ver nada con él, estamos metiendo el aspecto ideológico, porque yo creo que deberíamos de multiplicar las relaciones con todos los países del mundo, sin importar el signo ideológico. Vaya, el tema del restablecimiento de las elecciones, de las relaciones con Cuba, ¿verdad? Lo hizo el presidente Funes al día siguiente, cuestión que no se había querido hacer durante tanto tiempo, desde que fue suspendida Cuba de la OEA. Yo creo que es una cuestión buena. Ahora bien, no basta establecer o restablecer relaciones con Cuba, sino que tenemos que ver qué es lo que vamos a ofrecer a Cuba. Es decir, en términos de comercio, en términos de desarrollo científico, en términos de desarrollo cultural, en términos de desarrollo económico. Porque nosotros también, no sé si ustedes estarán de acuerdo con nosotros, que somos un país muy vulnerable, como usted dice. Pero ¿por qué somos vulnerables? Porque no hemos tenido una verdadera política de cooperación en la que usted da y yo también doy. Pero si yo estoy entendiendo la cooperación solo como decía el David... Como recibir, nada más. Con la mano tendida, como decía el David Escobar Galindo hace unos años, la política de la mano tendida. Así no vamos a salir nunca de nuestros problemas económicos. Bueno, Juan Carlos dice, ¿qué piensan sus invitados de la creación del organismo americano sin Estados Unidos y Canadá? ¿Consideran que ese movimiento puede hacer desaparecer la Organización de Estados Americanos? Esto se dio en la última cumbre, ¿no? La creación de este organismo. Dice, o al menos va a tomar más protagonismo que ella. Habría que esperar la respuesta de Estados Unidos, aunque dicen que no les afecta. Ahí viene Hillary Clinton, dice, a visitar varios países de Latinoamérica. Más abajo dice el doctor Martínez Uribe, lo veo con cierto parecido al presidente Lula, dice nuestro amigo que se escribe esta mañana. Este organismo es el que tú mencionabas, ¿no, Juan Héctor? Bueno, yo creo que... ¿Qué papel va a desempeñar este organismo? Primero hay que ¿Con poner qué en propósito perspectiva o tratar de imaginarse un escenario donde la derecha, los gobiernos de derecha van a estar nuevamente ocupando lugares importantes en varios países de América Latina.